Hola, excelente día para todos. Qué bueno poder volver a estar aquí con ustedes en este segundo video que estamos adelantando sobre el estudio del árbol del conocimiento del bien y del mal, o de el pecado original. Aún no lo encuentro, seguiré en ese estudio, o sobre lo que yo llamé más bien la voz del conocimiento. Miren, la mayor parte de lo que el hombre cree es mentira. Y esto ha creado un conflicto importantísimo en la mente, en el mismo ser humano. Porque lo principal que el hombre cree en las mentiras, principalmente las cree sobre él mismo. Yo me las creí sobre mí misma. Fue la mentira más grande. Yo no soy lo suficiente, no soy capaz, no puedo. Entonces empecé a buscar una imagen de perfección. Una imagen que me ha traído cansancio, me ha traído estrés, angustia en mi propia vida. Ya son muchos años en esta lucha buscando esa imagen cuando yo ya la tengo, porque yo fui creada a la imagen y semejanza de Dios, pero yo ando en esa lucha buscando esa imagen perfecta que no voy a lograr alcanzar nunca sobre este cimiento, sobre el fundamento de la mentira. No se puede construir algo bueno sobre algo malo, no se puede construir algo que dé vida sobre algo que va a dar muerte. Entonces, nos la hemos pasado creando historias sobre nosotros mismos, bregando a convencer a todos los demás de mi perfección. Y lo peor, he hecho cosas increíbles por sostenerme en esa mentira y en esa historia. Una historia que nadie me cree, una historia que solamente yo me la creo y ni siquiera yo sé cómo es, pero ni yo me la creo. Entonces, sabemos lo que no somos, ¿cierto? Pero no sabemos lo que somos. Yo sé de memoria que soy lo que Dios dice que soy, pero yo no creo, porque yo deposité mi fe en lo que no soy y a eso le di el poder, y esa mentira se volvió una verdad cuando yo se la creí. Miren, hay una historia sobre lo que les estoy comentando, de cómo nosotros bregamos a crear esa imagen que los demás ven en nosotros y que no podemos lograr el objetivo porque está fundamentada sobre una mentira. Igual pasa como, voy a poner el ejemplo de Picasso. Todos, yo creo que la mayoría sabemos quién es Picasso, un pintor, yo creo que lo mejor que ha parido el siglo XX en cuanto al arte. Y si yo fuera amiga de Picasso, seguro que me diría: Adriana, yo quiero pintar un retrato tuyo. Yo quiero hacerte un retrato. Se puede demorar 15 días, 20 días en pintarlo, y yo posando y posando. Al tiempo me lo entrega, le quita el lienzo y me dice: mira, este eres tú. Este es el retrato que yo pinté tuyo. Y yo lo primero que hago es sorprenderme y decirle: no, mi amigo Picasso, no, esa no soy yo. Y la verdad, esa no soy yo. Y él me dice: pues la verdad sí te percibo, eso fue lo que yo percibí de vos. No, pero es que esa no soy yo, esos son unos mamarrachos, esa no soy yo. Entonces, me parece súper bueno el ejemplo que cité de Picasso, porque igual somos nosotros, igual somos los seres humanos. Nosotros creamos de nuestra vida unos mamarrachos, que eso no somos nosotros. Pero nosotros no lo creemos y lo pintamos, y si Picasso lo vende valdría mucha plata, demasiada plata, miles de millones. Pero nosotros creamos historias de nosotros que no son reales, que son simplemente creencias, y la gente nos ve a nosotros, las personas nos ven a nosotros como nos ve Picasso. Entonces pienso que las personas somos como artistas, como Picasso. Él lo hace con el pincel y nosotros con la palabra, con la historia que creamos de nosotros mismos. Creamos unos mamarrachos ahí que yo creo que Dios nos ve y dice: que esa no es la que yo creé, esa no es. Yo creé algo diferente, esa no es. Pero así es que nos perciben. Entonces, me parece que cada que nosotros caemos en cada cuento y cada historia que nos dicen, nosotros vamos perdiendo nuestra autenticidad, pero también la vamos logrando. Bueno, esa autenticidad se perdió cuando nosotros estábamos pequeños.
Cuando nosotros estábamos pequeños empezamos, mira, cuando un niño nace, él nace auténtico. Un niño no tiene que preguntar si me río, si no me río, si tiro este papel, si no lo tiro, si esto es bueno, si esto es malo. El niño simplemente es. Él es auténtico, él es un niño. Él nació sin tanto prejuicio. Él apenas está empezando a conocer, a escuchar la voz del conocimiento para conocer e identificar lo que es lo que es bueno y lo que es malo. Entonces nosotros nacemos auténticos hasta que aprendemos a hablar y a tener conocimiento y a tener idea de lo que es bueno y lo que es malo. Ahí es donde está comiendo del fruto prohibido, pero el niño no sabe, él es inconsciente, pero él está comiendo del fruto del conocimiento, y sobre ese fruto, sobre ese conocimiento más bien, él está fundamentando y está creando su propia historia. Entonces, mire, hay otros cuentistas fuera de mí, otros artistas, otros cuentos que arman la historia, y ellos estaban bien preparaditos para enseñarnos y entregarnos a nosotros la posta para que siguiéramos nuestro propio cuento también. Pero hay algo importante en esto. Esa historia la creo solamente yo, que tengo otros a mi alrededor y estaban preparando mi camino y mi historia antes de yo nacer, sí. Mis antepasados, mis abuelos, mi papá, mi mamá, mis bisabuelos, sí, pero yo al fin y al cabo fue la que creé mi propia historia. Yo fui la que la hice y aprendí muy fácil. Yo aprendí por escuchar y por ver. ¿Cómo aprende un niño más fácil? Viendo, por el ejemplo. Entonces yo veía que mi mamá era triste, que mi mamá siempre estaba triste, y yo veía eso normal. Entonces yo decía, bueno, esto está bien, si ella lo está haciendo, entonces yo voy a crear mi historia por lo que estoy viendo de ella. Si mi papá llegaba borracho, si mi papá no la abrazaba, si no era cariñoso, si yo estaba aprendiendo, porque un niño aprende por el ejemplo. Yo estaba comiendo del fruto del conocimiento, del bien y del mal, y estaba aprendiendo para poder hacer mi historia, la historia que yo, sin darme cuenta, construí. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé, una vez yo fui a un taller de transformación de vida y duraba 3 días. Yo creo que en las primeras 2 horas yo ya había logrado el objetivo del taller, porque yo empecé a cuestionarme y empecé a tener como sentido común, o digámoslo, a tener un despertar de conciencia. Y en uno de los ejercicios que hicimos, yo me veía como una niña de unos 3 añitos, muy linda, con 2 chulitos, gordita, hermosa, inocente, auténtica, bien inocente, pero que ya estaba empezando a aprender. Y yo me acuerdo que yo veía a esa niña, pero me veía yo. Después de muchos años, yo me veía yo, Dios mío, ¿yo qué hice con esta niña? ¿Qué historia fue la que yo creé, la que yo inventé, la que yo me creí de mí misma para que esta niña haya perdido su autenticidad, para que haya perdido su originalidad, para que haya perdido su perfección? Fui yo la que la creé. Entonces yo empecé a cuestionármela, que yo decía, esto no puede ser verdad, porque la palabra de Dios siempre me estaba diciendo, siempre me estaba diciendo quién era yo y quién era Dios en mi vida. ¿Quién era Él? Que era mi Padre, que Él me había creado a su imagen y semejanza. Entonces, todo lo de esta historia que yo creé, desde que vi esa niña de los 3 añitos hasta hasta hace poquito, hasta hace 3 o 4 años, yo empecé a mirar lo que era verdad y lo que no era verdad. Yo dije, esto me gusta, esto es realmente lo que yo quiero para mí, ¿es verdad que yo soy lo que creo que soy? No, a mí no me gustó esa historia, porque yo ya estaba aprendiendo quién era yo. Yo ya estaba teniendo un despertar de conciencia. Yo ya estaba siendo consciente de que si yo había sido creada a la imagen de Dios, porque yo estaba viviendo la vida que estaba viviendo. Entonces lo que hice fue decir, bueno, pues tengo que reinventarme y tengo que rediseñar mi historia. Pero bueno, ¿cómo empezaba yo a rediseñarla? Primero que todo, poniendo mucho cuidado
poniendo mucha atención a lo que no era verdad y no me gustaba de mí. Un ejemplo, estos videos. Yo no me había atrevido a grabarlos porque sentía temor, porque el temor me paralizaba, porque qué van a decir, porque yo estaba buscando aprobación, de si es bueno, si es malo, si sonó el pitico, si la luz está buena, si la cámara funciona así, si hablé, si gagué, si no gagué. Entonces yo estaba buscando aprobación. Y cuando yo me di cuenta que eso era parte de la historia que yo misma había creado, basada en una mentira y que no era lo que yo creía, entonces cambié esa mentira por mi verdad. Yo puedo, yo soy capaz, yo quiero hacerlo. Entonces empecé a eliminar de mi historia lo que sentía que no era verdad. Entonces, como les decía, yo tuve muchas personas en mi vida que me ayudaron a crear mi historia. Y esas personas me decían cómo yo debía de ser, qué debía ser. Mire, las mujeres tienen que ser dignas. Las mujeres deben de ser así, 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 en su matrimonio, en su hogar. Mija, si usted no estudia, va a llegar un marido después y se la va a montar y usted se va a tener que quedar ahí. Y yo empecé a creer todo eso, y no solo a creerlo, sino que el ejemplo ya me lo estaba mostrando. Me decían que los hombres tenían que ser valientes, fuertes, proveedores, autoridad, cabeza. Entonces eso empezaban a crearme una identidad. Y ahora, después de que pasé el taller que yo les dije que había hecho, y he hecho un recorrido por toda mi vida de lo que no quiero que sea, y empecé a cuestionarme, a tener conciencia. Entonces yo ya veo, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero de mi historia. Entonces poco a poco la he estado cambiando. Yo fui preparada para luchar. Yo fui preparada, ¿sabe para qué? Para enfrentarme a mi propia especie. Yo fui preparada para enfrentarme al mundo, digámoslo, humanoide, porque yo era espíritu en un cuerpo físico. Pero yo fui preparada, fui enseñada y creí la voz del conocimiento que me decía que esto era bueno o que era malo. Entonces yo lo creí y yo me preparé para luchar contra mí misma, contra mi propia especie, contra mis hermanos, contra mis amigos, contra el mundo, queriendo tener la razón, terca. Yo hice muchas cosas, pero sin embargo utilicé todas estas mentiras para construir mi propia historia. Y como les decía en el video anterior, yo regué esa semilla de manzana, la esparcí, la regué, y lo mismo hice aquí con mi propia historia y con mi propia mentira. Empecé a derramar, digámoslo, a esparramar lo que era el sufrimiento, lo que era la amargura, lo que era la terquedad, la necedad. Igual empecé, y así me veían a mí, ese era el dibujo de Picasso, así me veían, porque eso fue lo que yo creé de mí, de ese personaje. Pero mire, yo fui la responsable de haber creado esa historia, y yo fui la protagonista de esa historia. Fui yo la protagonista, pero en mi historia hay, ¿cómo se dice? Hay personajes secundarios, como mi esposo, como mis hijos, como mis hermanos, mis amigos, mis primos. Todas las personas que me rodean son mis personajes secundarios. Y si una falla que he podido tener yo en el querer cambiar mi historia, es pretender cambiar los personajes secundarios, pretender cambiarlos a ellos. Pero la que tenía que cambiar la historia era yo. Cuando yo vaya cambiando mi historia, porque solo yo conozco de mí lo que yo creía de mí. Entonces, cuando yo dejé de creer lo que creía de mí, que era una mentira, empecé a cambiar esa historia, y esos personajes han empezado a cambiar, como digámoslo, mágicamente. Empezaron a cambiar ellos, sin yo darme cuenta. Y en este confinamiento he tenido los milagros más maravillosos, pero a raíz de un precio que he tenido que pagar también. Yo me he dado cuenta entonces que no conozco a nadie, ni yo misma me conocía, porque yo creía que me conocía.
Yo me conocía con base a una mentira que fue creada en mí, que porque yo la escuché y la creí, esa era mi fe. Pero yo no conozco a los demás porque cada uno tiene su propia historia. Cada uno tiene su propia historia. Entonces esto me llevó a mí a otra cosa, a descubrir algo también yupi, me encantó. Porque ya no empecé a tomarme las cosas personal. Yo ya sé que esa persona me está tratando a través de su historia y de la imagen que yo le he reflejado a ella, que yo le he proyectado a ella, pero no es ella, ni soy yo, esto no se trata de mí, esto se trata de una mentira, esto se trata de una creencia que yo tuve, esto no se trata de mí como la creación perfecta de Dios, esto se trata de las mentiras que yo escuché. Así que en el próximo video vamos a hablar de una película que les quiero recomendar y que nos va a ayudar a cambiar, a domar, digamos, esa voz o a retomar nuevamente nuestra vida, esa vida para la que fuimos creados y diseñados. Así que hoy termina este video, termina esta pequeña clase para no hacerla muy larga. En el próximo video vamos a hablar entonces, porque ya vamos a empezar a ver como respuestas. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y ahora yo qué hago si todo lo que hice fue creerme una cantidad de mentiras? ¿Ahora yo qué hago? Pero como les dije, lo primero que tenemos que hacer es empezar a notar qué es lo que no me gusta de la historia que yo escribí. Es lo primero que tenemos que empezar a hacer y empezar a notarlo. ¿Qué no me gusta de lo que yo escribí de mi vida? ¿Qué no me gusta de esta película? Si yo soy la protagonista, empezar a escribirlo y ver cómo lo vamos revirtiendo. Nuevamente les digo, estos videos fueron una respuesta a ese retorno de mí misma. Así que hasta la próxima, hasta luego, feliz noche, feliz tarde, perdón.